La ciudad despertaba cada mañana entre el ruido de los automóviles, los vendedores ambulantes y las personas que corrían de un lado a otro intentando llegar a tiempo a sus trabajos. En una elegante zona de edificios modernos vivía Ernestina, una mujer de 60 años que había construido una reputación intachable como empresaria. Desde el balcón de su departamento observaba el movimiento de las calles mientras tomaba una taza de café. La gente ya no inspira confianza, solía decir. Su hija, Lucero, una joven de 27 años, escuchaba aquellas palabras con cierta tristeza. Mamá, no puedes juzgar a todos por lo que parecen. La experiencia me ha enseñado mucho, hija. Lucero trabajaba en una fundación comunitaria. Cada día convivía con personas de distintas condiciones económicas y sabía que las apariencias podían engañar. Aquella mañana se dirigió al centro de la ciudad para organizar una campaña de apoyo a familias necesitadas. Mientras caminaba por una avenida concurrida observó a un hombre sentado en una banca. Vestía ropa gastada, zapatos desgastados y una chamarra vieja que parecía haber conocido tiempos mejores. Varias personas pasaban a su lado ignorándolo. Ese hombre era Rubén. Lucero se acercó con una sonrisa. Buenos días. Rubén levantó la vista sorprendido. Buenos días. ¿Le gustaría un café? Sería un regalo muy grande. Lucero compró 2 cafés en un puesto cercano y regresó. Aquí tiene. Gracias, señorita. Me llamo Lucero. Yo soy Rubén. Conversaron durante algunos minutos. Rubén hablaba con educación y una serenidad poco común. Lucero notó algo extraño. Aquel hombre poseía una forma de expresarse que no coincidía con la imagen que proyectaba. ¿Trabaja por aquí?, preguntó ella. Rubén sonrió. A veces sí, a veces no. ¿Qué significa eso? Que la vida da muchas vueltas. Antes de despedirse, Lucero le entregó una tarjeta de la fundación. Si alguna vez necesita apoyo, puede visitarnos. Rubén observó la tarjeta. Lo haré. Esa misma tarde, Javier, prometido de Lucero, pasó por ella. Javier era arquitecto y provenía de una familia acomodada. Cuando Lucero le contó sobre Rubén, él mostró desinterés. Debes tener cuidado. ¿Por qué? No conoces a esa persona. Precisamente por eso hablé con él. La ciudad está llena de gente que busca aprovecharse. Lucero guardó silencio. Le molestaba aquella manera de pensar. Al llegar al departamento de Ernestina, la conversación continuó durante la cena. Hoy conocí a un hombre llamado Rubén, comentó Lucero. Ernestina levantó una ceja. ¿Y quién es? No lo sé muy bien. Entonces, ¿por qué hablas de él? Porque me pareció una buena persona. Javier intervino. Se ve como alguien que vive en la calle. Ernestina negó con la cabeza. Lucero, debes ser más prudente. Solo conversé con él. Las personas muestran quiénes son desde el primer momento. Lucero respondió con firmeza. No siempre. La conversación terminó en un ambiente incómodo. Durante las siguientes semanas, Lucero volvió a encontrarse con Rubén varias veces. Algunas veces estaba ayudando a personas mayores a cruzar la calle. Otras colaboraba descargando mercancía en pequeños comercios. Parecía conocer a mucha gente. Una tarde, mientras caminaban por una plaza, Lucero decidió preguntar algo que llevaba tiempo pensando. Rubén, ¿por qué vive así? Rubén permaneció callado durante varios segundos. Perdí muchas cosas. ¿Familia? Entre otras. Lo siento. No se preocupe. Lucero percibió una tristeza profunda en sus ojos. Una noche lluviosa ocurrió algo inesperado. Ernestina salía de una reunión empresarial cuando 2 jóvenes intentaron arrebatarle el bolso. La mujer gritó desesperada. ¡Ayuda! Los transeúntes se alejaron por miedo.
Entonces apareció Rubén. Corrió hacia los agresores. Déjenla en paz. Los delincuentes intentaron golpearlo. Rubén logró enfrentarlos hasta que los ladrones huyeron. Ernestina temblaba. Gracias, gracias. Rubén recogió el bolso y se lo entregó. ¿Está bien? Sí. Debe llamar a alguien. La mujer lo observó detenidamente. Le resultaba familiar. Entonces recordó haberlo visto desde el automóvil varias veces cerca del centro. ¿Usted? No importa quién soy. Me salvó. Rubén sonrió. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ernestina sabía que aquello no era cierto. La mayoría había escapado. Él se había quedado. Cuando Lucero llegó al lugar minutos después, encontró a su madre llorando. ¿Qué pasó? Ernestina señaló a Rubén. Él me ayudó. Lucero sonrió. Lo sabía. Javier también llegó poco después. Miró a Rubén con sorpresa. ¿Usted fue quien enfrentó a los ladrones? No fue nada. Pudo resultar herido. Hay cosas más importantes que uno mismo. Aquellas palabras dejaron pensativos a los tres. Por primera vez, Ernestina sintió que quizá había juzgado demasiado rápido a aquel hombre. Y mientras observaba cómo se alejaba bajo la lluvia, comenzó a preguntarse quién era realmente Rubén y qué historia escondía detrás de aquella apariencia humilde. La respuesta cambiaría la vida de todos. La mañana siguiente amaneció despejada. El cielo azul cubría la ciudad y los rayos del sol iluminaban las avenidas, los edificios y los parques donde cientos de personas iniciaban sus actividades cotidianas. Ernestina llevaba varias horas despierta. No podía dejar de pensar en lo ocurrido la noche anterior. Aquella imagen de Rubén enfrentando a los delincuentes regresaba una y otra vez a su mente. Mientras desayunaba junto a Lucero, permaneció más callada de lo habitual. ¿Te sientes bien, mamá? Preguntó Lucero. Sí, hija. Te noto preocupada. Ernestina dejó la taza sobre la mesa. He estado pensando en Rubén. Lucero sonrió. Yo también. Quiero agradecerle de una forma adecuada. Seguro lo apreciará. ¿Sabes dónde encontrarlo? Generalmente está cerca de la plaza principal o en la avenida donde nos conocimos. Ernestina asintió. Por primera vez sentía la necesidad de conocer mejor a aquel hombre. Esa misma mañana, Javier pasó a recoger a Lucero. Mientras caminaban hacia el automóvil, él comentó: Tu madre parece distinta. Lo está. La experiencia de anoche la hizo reflexionar. A veces necesitamos algo así para abrir los ojos. Javier guardó silencio. En realidad, él también se sentía confundido. Desde pequeño había aprendido a asociar la apariencia con el valor de las personas. La figura de Rubén estaba derrumbando muchas de esas ideas. Horas más tarde, Ernestina decidió salir sola. Recorrió varias calles del centro hasta llegar a la plaza donde Lucero había conocido a Rubén. El lugar estaba lleno de vida. Niños jugaban alrededor de una fuente. Los vendedores ofrecían dulces y artesanías. Las familias paseaban aprovechando el hermoso día. Finalmente lo encontró. Rubén estaba sentado bajo la sombra de un árbol conversando con un anciano. Cuando terminó la conversación, Ernestina se acercó. Buenos días. Rubén levantó la mirada. Buenos días, señora. Quería agradecerle nuevamente. No tiene nada que agradecer. Claro que sí. Rubén sonrió. Me alegra saber que está bien. Ernestina tomó asiento junto a él. Aquello sorprendió al hombre. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Quién es usted realmente? Rubén observó durante unos segundos a las personas que caminaban por la plaza. Parecía debatirse entre responder o guardar silencio. Finalmente habló.
Soy alguien que tomó malas decisiones. Todos cometemos errores. Algunos cuestan más que otros. ¿Qué ocurrió? Rubén bajó la vista. Hace 10 años tenía una empresa de transporte. Ernestina abrió los ojos con sorpresa. ¿Una empresa? Sí. ¿Y qué pasó? Confié en las personas equivocadas. La voz de Rubén comenzó a llenarse de tristeza. Mi socio me engañó. Perdí dinero, propiedades y amistades. Lo lamento mucho. Pensé que podría recuperarme. ¿No fue posible? Luego enfermó mi esposa. Aquellas palabras parecieron pesar toneladas. ¿Qué enfermedad tenía? Cáncer. Ernestina sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Rubén sonrió con amargura. Vendí todo para ayudarla. ¿Logró salvarse? Los ojos del hombre se humedecieron. No. Por un momento ninguno habló. El ruido de la plaza parecía distante. Después de eso perdí el rumbo, continuó Rubén. Mi hijo se fue a otra ciudad. Yo no quise ser una carga para nadie. ¿Y desde entonces vive así? Trabajo donde puedo. ¿No tiene familia cerca? No. Ernestina sintió una profunda vergüenza. Durante semanas había observado a aquel hombre desde lejos creyendo saber quién era. La realidad era muy diferente. Más tarde, Lucero llegó a la plaza. Al ver a su madre junto a Rubén, sonrió emocionada. Qué gusto encontrarlos juntos. Ernestina se puso de pie. Estábamos conversando. Eso es maravilloso. Rubén intentó cambiar de tema. Su hija tiene un gran corazón. Lo heredó de alguien que yo había olvidado ser, respondió Ernestina. Lucero la miró sorprendida. Aquellas palabras tenían un significado especial. Durante los días siguientes, Ernestina comenzó a visitar con frecuencia la plaza. Poco a poco descubrió algo que nadie parecía notar. Rubén ayudaba constantemente a otras personas. Una mañana cargó las bolsas de una mujer embarazada. Otra tarde acompañó a un anciano hasta una clínica. En otra ocasión reunió dinero entre varios comerciantes para comprar medicamentos para un niño. Nunca pedía reconocimiento. Nunca esperaba recompensas. Simplemente actuaba. Un sábado al mediodía, Javier decidió observar por sí mismo. Se sentó discretamente en una cafetería cercana. Desde allí pudo ver cómo Rubén ayudaba a una mujer que había tropezado. Luego entretuvo a unos niños mientras su madre resolvía un problema con un comerciante. Finalmente compartió parte de su comida con otro hombre necesitado. Javier quedó impactado. Al regresar con Lucero comentó: creo que estaba equivocado. ¿Sobre qué? Sobre Rubén. Lucero sonrió. Me alegra escucharlo. Nunca había conocido a alguien así. Ni yo. Tiene muy poco y aún así comparte lo que posee. Lucero tomó la mano de Javier. Eso habla de su verdadera riqueza. Una tarde, Ernestina tomó una decisión importante. Invitó a Rubén a comer en un restaurante cercano. Él dudó. No creo encajar en un lugar así. Claro que sí. La gente me mirará extraño. Que miren lo que quieran. Finalmente aceptó. Cuando llegaron, varias personas observaron la ropa sencilla de Rubén. Algunos cuchichearon. Ernestina los ignoró. Durante la comida hablaron durante horas. Por primera vez en mucho tiempo, Rubén sonrió con auténtica alegría. Lucero observaba la escena emocionada. Aquella amistad inesperada estaba transformando a todos. Lo que ninguno imaginaba era que el pasado de Rubén estaba a punto de regresar de una forma inesperada. Y cuando eso ocurriera, la ciudad entera descubriría una verdad capaz de cambiar para siempre la vida de Ernestina, Javier, Lucero y del propio Rubén.
La amistad entre Ernestina y Rubén continuó fortaleciéndose durante las semanas siguientes. Lo que había comenzado como un acto de gratitud se había convertido en una relación basada en el respeto mutuo. Lucero observaba aquella transformación con felicidad. Cada vez que veía a su madre conversar con Rubén, recordaba las primeras opiniones que había expresado sobre él y comprendía cuánto había cambiado su manera de ver a las personas. La ciudad seguía su ritmo habitual. Los automóviles llenaban las avenidas. Los vendedores ambulantes ocupaban las esquinas. Las plazas permanecían llenas de familias que disfrutaban los días soleados. Aquella mañana, Rubén caminaba por el centro cuando un hombre se acercó apresuradamente. ¿Rubén? El aludido se detuvo. Aquella voz le resultó extrañamente familiar. Al girarse, quedó inmóvil. Frente a él se encontraba un joven de unos 30 años. Durante varios segundos ninguno pudo pronunciar palabra. Los ojos de Rubén comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Daniel? El joven asintió. Sí, papá. Rubén sintió que las piernas le temblaban. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que había visto a su hijo. 10 años de silencios. 10 años de ausencia. 10 años de preguntas sin respuesta. Daniel tampoco pudo contener la emoción. Se acercó lentamente. Te busqué durante mucho tiempo. Rubén apenas podía hablar. Pensé que jamás volvería a verte. Padre e hijo se abrazaron en medio de la acera. Los peatones continuaron caminando sin imaginar la importancia de aquel momento. Para Rubén, el tiempo parecía haberse detenido. Horas después, Daniel aceptó acompañarlo a la plaza donde acostumbraba reunirse con Lucero y Ernestina. Cuando llegaron, Lucero fue la primera en notar algo distinto. Rubén tenía una expresión que no le había visto nunca. Una mezcla de alegría, nervios y emoción. ¿Ocurre algo?, preguntó. Rubén sonrió. Quiero presentarles a alguien. Daniel dio un paso al frente. Mucho gusto. Ernestina observó al joven. Encantada. Él es mi hijo. Lucero abrió los ojos con sorpresa. ¿Su hijo? Rubén asintió. Nos reencontramos esta mañana. La emoción fue inmediata. Lucero abrazó a Rubén. ¡Qué noticia tan maravillosa! Ernestina sonrió con sincera felicidad. Me alegro muchísimo. Daniel contempló la escena. Resultaba extraño ver a su padre rodeado de personas que lo apreciaban. Durante años había imaginado que estaría completamente solo. Aquella realidad era diferente. Más tarde se sentaron en una cafetería cercana. Daniel comenzó a contar su historia. Después de la muerte de mamá, todo cambió. Rubén bajó la mirada. Lo sé. Yo era muy joven y estaba lleno de rabia. Nunca te culpé. Pensaba que habías renunciado a todo. Rubén respiró profundamente. Tal vez lo hice durante algún tiempo. Creí que te habías olvidado de mí. Los ojos del hombre se humedecieron. Jamás. Daniel permaneció en silencio. Durante años había imaginado aquella conversación. Ahora que finalmente ocurría, las palabras parecían insuficientes. Entonces, ¿por qué desapareciste? Rubén tardó varios segundos en responder. Sentía vergüenza. ¿Vergüenza? Había perdido la empresa, la casa, tu futuro y a tu madre. Daniel observó a su padre. Nunca te pedí riquezas. Lo sé. Solo necesitaba a mi padre. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Rubén. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, hijo. Daniel también lloraba. Yo también cometí errores. Ernestina y Lucero permanecieron en silencio. Ninguna quería interrumpir aquel momento. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros.
Daniel comenzó a recuperar el tiempo perdido. Paseaban por la ciudad. Conversaban durante horas. Recordaban momentos felices de la infancia. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Javier también llegó a conocer al joven. Una tarde compartieron una comida en casa de Ernestina. La mesa estaba llena de risas y anécdotas. Rubén parecía otra persona. Su rostro reflejaba esperanza. Su voz tenía una energía renovada. Por primera vez en muchos años parecía imaginar un futuro. Durante una de aquellas reuniones, Daniel reveló algo que sorprendió a todos. He estado investigando lo que ocurrió con la empresa de mi padre. Rubén levantó la vista. ¿Para qué? Porque siempre sentí que había algo extraño. Ernestina mostró interés. ¿Descubriste algo? Daniel asintió lentamente. Sí. El ambiente se volvió serio. ¿Qué encontraste?, preguntó Lucero. Los documentos originales de la empresa. Rubén frunció el ceño. Pensé que habían desaparecido. Alguien los conservó. ¿Y qué dicen? Daniel respiró profundamente. Que el fraude fue mucho más grande de lo que imaginábamos. El silencio se apoderó de la mesa. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier. Que mi padre no fue responsable de gran parte de las pérdidas. Rubén quedó paralizado. No puede ser. Sí puede. Durante años pensé que todo había sido culpa mía. Daniel negó con firmeza. No lo fue. Ernestina observó al hombre. Aquella noticia parecía remover años de dolor acumulado. ¿Estás seguro?, preguntó Rubén. Completamente. ¿Tienes pruebas? Sí. Daniel abrió una carpeta que llevaba consigo. Dentro había copias de contratos, transferencias y documentos legales. Javier los examinó. Esto es muy serio. Lo sé. Aquí hay evidencia de operaciones ocultas. Rubén parecía incapaz de reaccionar. Durante años había cargado una culpa enorme. Ahora descubría que parte de aquella tragedia había sido provocada por la traición de otros. Cuando la reunión terminó, Rubén salió a caminar por un parque cercano. Lucero decidió acompañarlo. El sol iluminaba los senderos y las áreas verdes. Varias familias disfrutaban la tarde. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Rubén sonrió con tristeza. Confundido. Es normal. He vivido una década creyendo algo que quizá no era verdad. Lo importante es que ahora conoces la realidad. Rubén observó el cielo. Durante mucho tiempo pensé que mi historia había terminado. No ha terminado. ¿Lo crees? Lucero asintió. Creo que apenas está comenzando una nueva etapa. Rubén sintió una emoción difícil de describir. Por primera vez en muchos años, comenzaba a creerlo también. Lo que ninguno imaginaba era que aquellas pruebas no solo limpiarían el nombre de Rubén. También provocarían el regreso de personas que habían permanecido ocultas durante años. Y algunas de ellas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para impedir que la verdad saliera a la luz. La noticia sobre los documentos encontrados por Daniel comenzó a ocupar los pensamientos de Rubén día y noche. Durante años había vivido convencido de que era el principal responsable de la caída de su empresa. Aquella culpa había influido en cada decisión que tomó después de la muerte de su esposa. Ahora las pruebas mostraban una realidad diferente. Alguien había aprovechado su confianza. Alguien había manipulado información, ocultado movimientos financieros y provocado pérdidas que terminaron destruyendo todo aquello que había construido. Aquella mañana, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad. Las avenidas estaban llenas de actividad. Los parques lucían repletos de familias disfrutando del buen clima. En la casa de Ernestina, todos se habían reunido para revisar nuevamente los documentos.
Javier colocó varias carpetas sobre la mesa del comedor. He analizado todo durante los últimos días, explicó. Rubén observaba con atención. ¿Qué descubriste? Que Daniel tiene razón. Daniel asintió. Los registros coinciden. Ernestina permanecía seria. Entonces hubo una estafa. Sí, respondió Javier. Y fue planeada cuidadosamente. Rubén respiró profundamente. ¿Quién fue? Javier abrió una carpeta específica. El nombre aparece varias veces. Rubén sintió que el corazón le latía con fuerza. Dímelo. Javier levantó la vista. Arturo Salgado. El rostro de Rubén perdió color. No puede ser. ¿Lo conoces? Preguntó Lucero. Rubén soltó una amarga sonrisa. Era mi socio. El silencio invadió la habitación. Confiaba plenamente en él. Daniel apretó los puños. Y él aprovechó esa confianza. Rubén bajó la mirada. Muchos recuerdos regresaron de golpe. Las reuniones. Los proyectos. Las promesas. Las conversaciones sobre crecimiento y éxito. Todo parecía ahora una enorme mentira. Aquella misma tarde decidieron consultar a un abogado. Javier había contactado a una especialista reconocida en asuntos financieros. La reunión se llevó a cabo en una oficina ubicada en una moderna torre del centro de la ciudad. Después de revisar los documentos durante más de una hora, la abogada emitió su opinión. Las pruebas son sólidas. Rubén escuchaba atentamente. ¿Significa que puedo limpiar mi nombre? Sí. Los ojos del hombre comenzaron a humedecerse. ¿Después de tantos años? La verdad no pierde valor con el tiempo. Daniel sonrió. Te lo dije, papá. La abogada continuó. Aunque existe un problema. ¿Cuál? Preguntó Ernestina. Si Arturo Salgado sigue teniendo influencia económica, probablemente intentará defenderse. ¿Podría perjudicarnos? Es posible. Rubén permaneció pensativo. Durante años había evitado cualquier conflicto. Ahora se encontraba frente a una batalla que jamás imaginó enfrentar. 2 días después ocurrió algo inesperado. Rubén caminaba por una concurrida avenida cuando un automóvil negro se detuvo cerca de él. La ventana descendió lentamente. Un hombre elegante apareció en el asiento trasero. Rubén lo reconoció de inmediato. Arturo Salgado. Los años habían dejado algunas marcas en su rostro. Aún así, seguía siendo el mismo hombre que alguna vez llamó amigo. Hola, Rubén. El corazón de Rubén se aceleró. Arturo. Hace mucho tiempo. Demasiado. Arturo sonrió. He escuchado algunas cosas interesantes. Rubén permaneció firme. Yo también. Durante varios segundos se miraron en silencio. Sube al automóvil, dijo Arturo. Prefiero quedarme aquí. Como quieras. Arturo acomodó su corbata. Escuché que encontraste ciertos documentos. Son documentos reales. Los recuerdos suelen deformarse con los años. Rubén negó lentamente. Las pruebas no son recuerdos. La sonrisa de Arturo desapareció. Escúchame bien. Te escucho. Hay asuntos del pasado que deberían quedarse enterrados. Rubén sintió una mezcla de tristeza y decepción. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo. Ya no tienes autoridad sobre mi vida. Arturo observó a las personas que caminaban por la avenida. Piénsalo. Luego ordenó al conductor avanzar. El automóvil desapareció entre el tráfico. Rubén permaneció inmóvil. No sentía miedo. Lo que sentía era una enorme tristeza. Acababa de confirmar algo que durante años se había negado a aceptar.
Su antiguo amigo había elegido el camino de la mentira. Cuando contó lo sucedido, todos reaccionaron con preocupación. Eso confirma que está nervioso, dijo Javier. Lo sabía, añadió Daniel. Lucero tomó la mano de Rubén. No estás solo. Ernestina asintió. Vamos a llegar hasta el final. Aquellas palabras emocionaron profundamente a Rubén. Durante años había enfrentado sus problemas en soledad. Ahora tenía personas a su lado. Personas que creían en él. La investigación avanzó rápidamente. La abogada logró localizar antiguos empleados de la empresa. Varios aceptaron declarar. Uno de ellos aportó información decisiva. Había conservado copias de correos electrónicos y registros internos. Los documentos confirmaban que Arturo había desviado recursos durante años. Cuando las autoridades comenzaron a revisar la información, la noticia empezó a circular. Algunos medios locales publicaron reportajes sobre el caso. El nombre de Rubén apareció nuevamente. Esta vez no como responsable. Esta vez como víctima. Una mañana soleada, Rubén caminaba por la plaza donde había conocido a Lucero. El lugar seguía lleno de vida. Los niños corrían alrededor de la fuente. Los vendedores ofrecían sus productos. Las familias paseaban tranquilamente. Varias personas comenzaron a acercarse. ¿Usted es Rubén? Sí. Leímos su historia. Nos alegra que la verdad esté saliendo a la luz. Rubén agradeció cada palabra. No buscaba reconocimiento. Lo único que deseaba era recuperar su dignidad. Días después llegó la noticia que todos esperaban. La investigación oficial concluyó. Las pruebas resultaron contundentes. Arturo Salgado fue acusado formalmente por fraude y diversos delitos financieros relacionados con la antigua empresa. Cuando la abogada comunicó la noticia, el silencio llenó la sala. Rubén permaneció inmóvil. Lucero observó las lágrimas que comenzaban a descender por sus mejillas. Lo logramos, susurró Daniel. Rubén respiró profundamente. No. Todos lo miraron. La verdad lo logró. Ernestina sonrió emocionada. Aquella respuesta reflejaba exactamente quién era Rubén. Un hombre que había sufrido pérdidas enormes sin perder su humanidad. Un hombre que seguía pensando en la justicia antes que en la venganza. Sin imaginarlo, aquella victoria sería apenas el comienzo de algo mucho más grande. Porque la ciudad entera estaba a punto de descubrir otra faceta de Rubén. Una que transformaría su futuro para siempre y que llenaría de orgullo a quienes habían aprendido a conocer al hombre que existía detrás de las apariencias. La noticia sobre la acusación formal contra Arturo Salgado se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los periódicos locales publicaron reportajes detallados. Las estaciones de radio comentaban el caso. Muchas personas que habían conocido la historia de Rubén comenzaron a verlo con otros ojos. Lo que durante años había sido una versión incompleta de los hechos finalmente estaba siendo corregido. Aún así, Rubén continuaba siendo el mismo hombre humilde que caminaba por las calles del centro ayudando a quien lo necesitara. Aquella mañana, el sol iluminaba cada rincón de la ciudad. Los árboles de la plaza principal proyectaban sombras suaves sobre los senderos. Los comerciantes instalaban sus puestos. Los niños corrían alrededor de la fuente. Rubén observaba aquel paisaje con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, una pesada carga comenzaba a desaparecer de su corazón. Mientras tanto, Ernestina también atravesaba una transformación profunda. Sentada en su oficina, contemplaba los edificios que se extendían más allá de los ventanales. Pensaba en todo lo ocurrido desde aquella noche en que Rubén la había ayudado. Recordó las primeras veces que lo vio. Recordó los juicios que había formulado sin conocerlo. Recordó las opiniones que había expresado con absoluta seguridad. Y sintió vergüenza. Aquella experiencia había cambiado algo fundamental en ella.
Esa misma tarde reunió a Lucero y Javier. He tomado una decisión, anunció. ¿Cuál? Preguntó Lucero. Quiero crear un programa de apoyo para personas que han perdido todo y necesitan una segunda oportunidad. Lucero sonrió. Eso es maravilloso. Durante años invertí dinero en muchas cosas. Ernestina bajó la mirada. Ahora quiero invertir en personas. Javier asintió. Cuenta conmigo. Y conmigo, agregó Lucero. La emoción llenó la habitación. Pocos días después, Ernestina invitó a Rubén a reunirse con ellos. Cuando llegaron al comedor de la casa, ella fue directamente al asunto. Quiero pedirte un favor. Rubén sonrió. Si puedo ayudar, lo haré. Quiero que formes parte de un proyecto social. Rubén la observó sorprendido. ¿Yo? Sí. No tengo experiencia. Lucero intervino. Tienes algo más importante. ¿Qué cosa? Has vivido situaciones que muchas personas enfrentan. Javier asintió. ¿Podrías ayudarlas a no rendirse? Rubén permaneció en silencio. Nunca había imaginado algo así. No sé si soy la persona adecuada. Ernestina sonrió. Precisamente por eso eres la persona adecuada. Las palabras quedaron resonando en su mente. El proyecto comenzó algunas semanas después. Varias organizaciones de la ciudad se sumaron a la iniciativa. Ofrecían orientación laboral, apoyo psicológico y capacitación para personas que atravesaban momentos difíciles. Rubén empezó a participar compartiendo su experiencia. Al principio se mostraba nervioso. No estaba acostumbrado a hablar frente a grupos. Aún así, cada vez que contaba su historia, las personas escuchaban con atención. Una mañana, después de una de sus charlas, una mujer se acercó. Gracias. Rubén sonrió. ¿Por qué? Perdí mi negocio hace 2 años. Lo siento. Creía que mi vida había terminado. La mujer tenía los ojos llenos de lágrimas. Escucharlo me dio esperanza. Rubén sintió un nudo en la garganta. Me alegra haber ayudado. Aquel momento le hizo comprender que todo el sufrimiento vivido podía servir para algo bueno. Daniel observaba con orgullo la transformación de su padre. Una tarde caminaron juntos por el parque donde habían conversado tantas veces desde su reencuentro. Te ves diferente, comentó Daniel. Rubén sonrió. ¿Diferente? Más tranquilo. Tal vez lo estoy. Mamá estaría orgullosa. Aquellas palabras emocionaron profundamente a Rubén. Durante varios segundos guardó silencio. La extraño todos los días. Yo también. Aunque creo que estaría feliz de vernos juntos otra vez. Daniel colocó una mano sobre su hombro. Estoy seguro de eso. Padre e hijo continuaron caminando bajo el brillante cielo azul. Por primera vez en muchos años sentían que el futuro volvía a pertenecerles. Meses después, la ciudad organizó un evento para reconocer a ciudadanos que habían realizado contribuciones importantes a la comunidad. Ernestina fue invitada. Lucero también. Javier participó como colaborador del programa social. Y para sorpresa de Rubén, su nombre apareció entre los homenajeados. Cuando recibió la invitación creyó que se trataba de un error. No deberían reconocerme a mí, dijo. Claro que sí, respondió Lucero. Solo hice lo que consideré correcto. Precisamente por eso. El día del evento llegó. El auditorio estaba lleno. Las autoridades locales, empresarios, estudiantes y familias ocupaban sus lugares. Cuando pronunciaron el nombre de Rubén, un fuerte aplauso llenó el recinto. El hombre caminó hacia el escenario con evidente emoción. Tomó el reconocimiento entre sus manos. Durante unos segundos observó al público. Luego miró a Ernestina, Lucero, Javier y Daniel. Las personas que habían cambiado su vida.
las personas que habían creído en él. Se acercó al micrófono. Gracias. La sala quedó en silencio. Hace algunos años pensé que lo había perdido todo. Su voz comenzó a quebrarse. Perdí bienes materiales, amigos y la confianza en mí mismo. Muchos asistentes escuchaban con atención. Con el tiempo descubrí algo importante. Hizo una pausa. Las verdaderas riquezas no pueden comprarse. Ernestina sonrió emocionada. Daniel intentaba contener las lágrimas. Las verdaderas riquezas son las personas que permanecen a nuestro lado cuando todo parece derrumbarse. El auditorio estalló en aplausos. Rubén continuó. Si hoy estoy aquí es gracias a quienes decidieron conocerme antes de juzgarme. Lucero sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Aquellas palabras resumían perfectamente todo lo que habían vivido. Al finalizar la ceremonia, los cuatro permanecieron juntos en la plaza frente al auditorio. El sol brillaba intensamente. La ciudad continuaba su movimiento habitual. Rubén contempló a sus amigos y a su hijo. Gracias por todo. Ernestina negó con la cabeza. No. ¿Qué sucede? Nosotros debemos darte las gracias. Rubén sonrió. ¿Por qué? Lucero respondió. Porque nos enseñaste algo que jamás olvidaremos. Javier asintió. Que el verdadero valor de una persona no se encuentra en lo que posee. Daniel completó la idea. Sino en lo que lleva dentro del corazón. Rubén observó a las personas que amaba. Y en ese instante comprendió que la vida le había devuelto mucho más de lo que alguna vez perdió. La ciudad continuó su marcha bajo la luz del día. Entre la multitud caminaban cuatro personas unidas por una amistad inesperada. Una amistad que nació de una primera impresión equivocada y terminó convirtiéndose en una lección inolvidable para todos. Dale like y suscríbete al canal, si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.